Muy bien. Muy bien. Permítanme. Bueno, Un momentito. Muy bien. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos en directo a través de Facebook Live y de Zoom para llevar a cabo nuestra charla que se titula Gastronomía del Desierto desde una mirada antropológica, que nos impartirá el doctor Ernesto Camus Gili. Les damos la bienvenida a todas y todos quienes están en estos momentos conectados a través de Zoom, y en estos momentos estamos también por Facebook Live. Estamos muy honradas y honrados de tener a tan expertos personajes en cada uno de los temas que hemos invitado en este espacio de charlas en la mesa, seminario de gastronomía mexicana y algo más. Bueno, nos damos aquí primeramente para presentar al doctor Ernesto Camus Gili. Él es investigador jubilado del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Asociación Civil. Su formación académica es licenciado en Filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias. Es con maestría en Antropología por la Universidad Iberoamericana y doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Ha trabajado en diversas instituciones educativas y de investigación del país y cuenta con una amplia experiencia en campo en diversas regiones de la República Mexicana. Su experiencia en investigación en Sonora versa sobre 3 líneas principalmente: historia regional de Sonora, campesinado y ganadería, y cultura alimentaria. En el tema de la cultura alimentaria es autor del libro Cocina Sonorense, el cual ha sido reeditado en varias ocasiones, así como diversos capítulos del libro sobre la comida tradicional sonorense. Ha participado en talleres en la Universidad de Arizona para el estudio de la cocina tradicional sonorense, así como cursos sobre el tema de estudiantes de gastronomía y juez de diversos eventos culinarios y gastronómicos. También es miembro activo del Conservatorio de la Cocina Mexicana como delegado de Sonora para apoyar en la difusión, conservación y rescate de la cocina tradicional de nuestro estado de Sonora. Pues bien, así estamos muy contentos, muy honrados, sobre todo porque nos identifica este tema mucho, ¿verdad? Ya que estamos en el desierto aquí, somos parte de este gran desierto de Sonora, y que queremos que también sea parte de este gran espacio de cocina mexicana, porque somos también mexicanos, con mucho orgullo. Y adelante, entonces, ahora sí, Ernesto, tienes la voz. bueno, muchas gracias y dispensen la tardanza. Me temo que sí sé algo sobre cultura y antropología, pero no mucho sobre uso de estos aparatos. Me van a perdonar, pero bueno, voy a tratar de ir viendo la manera de compartir con ustedes esto. Por lo pronto, vamos a hablar del desierto. Es el título de la charla es la cultura del desierto, la gastronomía del desierto. Y ya lo dijo Livia, estamos hablando del desierto de Sonora, que es uno de los 2 grandes desiertos de Norteamérica. El desierto de Sonora abarca por lo menos 2/3 partes del estado de Sonora. Por problemas técnicos, no puedo poner la foto de Sonora que tenía previsto para esto. Se está situado el estado de Sonora, para los que no tienen mucha idea, en el extremo noroeste de la República Mexicana, en frontera con Estados Unidos, con el estado de Arizona sobre todo, con algo de California y un poco también del estado de Nuevo México. Y el desierto de Sonora inicia, digamos, en la parte sur, al sur de la ciudad de Hermosillo, digamos, en el municipio de Guaymas,
y se va abriendo sobre todo hacia el noroeste hasta llegar a ser en el extremo más lejano del noroeste un desierto arenoso. Pero el resto del estado es un desierto también o semidesierto que cumple con las características de ser desértico, que tenga una precipitación pluvial de menos de 500 milímetros anuales. Hermosillo, que no tiene zona de dunas tal cual, excepto en la playa, digamos. Hermosillo tiene entre 200 y 300 milímetros de precipitación anual, o sea, está perfectamente enclavado en el desierto de Sonora. Rumbo a la playa y más al mar también, que es más seco todavía, y rumbo al noroeste, llega a tener menos de 100 milímetros anuales de precipitación pluvial. También en el sur del estado de Arizona, todo el primer tercio a partir de la frontera hacia el norte es parte también del desierto de Sonora y se extiende hacia partes de Baja California y partes también del estado de California. Es un desierto muy amplio, habitado desde siempre por grupos indígenas del principio, antes de la llegada de los españoles. En la parte norteña de este desierto, es alrededor de la ciudad actual de Phoenix, Arizona, y en toda esa zona vivían un grupo indígena conocido como los Anasazi, que inclusive tuvieron la capacidad para lograr irrigar el desierto. Hicieron una vasta obra hidráulica muy interesante. En el tiempo actual, en Sonora, en la parte norte del estado habita la etnia de los Pimas altos, le llamaban, los Ootam, se llaman a sí mismos, que comparten territorio con los Pimas altos que viven en Arizona. Como son una etnia que tiene su territorio en dos naciones distintas, pueden entrar y salir fácilmente del país, no, son binacionales todos ellos. Ellos ocupan la parte más seca del desierto. Vamos a ver rápidamente. Más hacia el centro del estado había otras etnias de origen también pimano, básicamente los ópatas que ocuparon todo el centro del estado. Y estos, como buen desierto, ocupaban las zonas que podríamos llamar ahora como de oasis fluviales, ríos que cruzan el estado de norte a sur, básicamente, el río Sonora, los afluentes del río Sonora, algún río, el río Altar, que cruza la frontera y llega a Sonora. Son ríos un poco peculiares para los que no conocen bien este territorio, porque como digo yo, vivimos en un estado tan seco que no podemos desperdiciar agua y normalmente no le ponemos agua a los ríos. Son extensiones de arena caliente la mayor parte del verano y fría, y solamente en tiempo de aguas tienen corrientes importantes de agua. Sin embargo, allí se asentaron las etnias y ahí se asentaron también los habitantes europeos que llegaron en el siglo XVI y XVII en estos oasis fluviales. Las etnias que vivían en el desierto y que siguen viviendo, básicamente sembraban al lado de los arroyos, en las vegas de los arroyos, cuando había humedad suficiente, sembraban maíz, sembraban frijol, sembraban calabaza, sembraban algún otro tipo de verduras. Quelites recolectaban, tenían una actividad recolectora importante y también cazaban. Había en toda esa región, en todo el estado, venados, por supuesto, había venados. Había un antílope local que le llamamos berrendo, antilocapra americano. Había también lo que llamamos un borrego cimarrón, que todavía hasta siglo XIX y principios, o siglo XIX, ocupaba bastante hábitat del estado y ahora está prácticamente confinado a las zonas altas del desierto del norte. Todo esto cazaban y además, pues por supuesto, cazaban lo que podían: liebres, conejos, pecaríes, culebras, lo que se pudiera comer se cazaba. Y lo mismo las palomas, los pájaros, si había algún pato que se podía cazar en los ríos, etcétera. Era básicamente esa su comida.
Las carnes las cocían la mayor parte del tiempo. Los animales grandes, por lo que se sabe, entre otras cosas, los asaban a la lumbre, los quemaban a la lumbre, y de ahí nació una costumbre muy nuestra que es festejar todo con carne asada, que es básicamente muy similar a la que tenían estos ancestros nuestros hace 400 o 500 años. Ahora, ellos, la gente que vivía el desierto y los que vinieron después y empezaron a ocupar el desierto, básicamente en el siglo XVII y XVIII en adelante, fueron primero los misioneros, que eran padres de la Compañía de Jesús, que empezaron a llegar a principios del siglo XVII al sur del estado y fueron subiendo por los ríos, por las corrientes de agua, hasta que llegaron al gran desierto de Sonora, y hicieron puestos de misión que todavía existen en algunos de los puntos del desierto del norte de Sonora y del sur de Arizona también. Ya alguno de ellos menciona como las costumbres de estos grupos indígenas, una frase que siento yo que todavía se nos aplica de una manera exacta. Dice el padre Pfefferkorn, jesuita de origen alemán, dice: lo que más le gusta a los sonoras es la carne. Y 300 años después podemos subrayar y aceptar totalmente esa frase. Sin embargo, tenemos una gastronomía más variada, mucho más rústica y menos diversa y menos rica en ingredientes que las que tienen las cocinas mexicanas del centro y sur del país, en buena medida por el clima. Tenemos un clima difícil. Aquellos están prácticamente en el trópico y pueden lanzar la imaginación y ser muy creativos a la hora de elaborar alimentos. Nosotros podemos intentar ser muy creativos, pero la materia prima siempre ha sido muy restringida en el estado, en Sonora en general. Pero vamos a ver algunas de las técnicas que se usan y se usaban en el desierto. Una muy importante es la deshidratación de los alimentos. Básicamente, la deshidratación de la carne, fuera de venado, fuera de berrendo, fuera de conejo, liebre, y actualmente la carne de ganado bovino sobre todo. La deshidratan. Voy a intentar poner aquí alguna foto, si es que la encuentro. Bueno, por supuesto, me cuesta trabajo encontrarla. Obviamente no la encuentro. Bueno, la otra es la deshidratación del chile, que ese se usa muchísimo en varios platillos sonorenses. La carne seca, el chile seco, conforman la base de varios de nuestros platillos que están perfectamente enraizados en el desierto. En las veras de los ríos se cultiva el chile que aquí le llamamos desde siempre chile verde. No somos muy creativos a la hora de poner nombres a los productos. Chile verde, el cual se usa así en verde también, pero luego, como lo vimos hace poquillo, cuando madura se torna rojo. No sé si están viéndolo. Sí. Y después se pone a secar y se seca, y con eso se elabora una salsa que se usa para las carnes, para verduras, para un sinfín de productos. Típica platillo y ingrediente de un clima árido desértico. La carne, digamos, de res seca se utiliza, básicamente, a ver, es que está medio, no,
Estoy teniendo problemas Ahí está, ahí se veía se veía un caldo. un caldo que no quería ponerlo. Y por supuesto lo vuelve a poner. No sé por qué. A ver, esto sería. La carne seca, la manera de secarla era hacerla cecina, o sea, en filetes muy, muy delgados, y se cuelga luego al sol durante 2, 3 días. En las mañanas se saca, se cuelga al sol, en las tardes se guarda otra vez durante 2, 3 días en los ranchos, en los pueblos, y la tarea de los niños, lo que hacíamos nosotros, o lo que nos hacían hacer, era con ramas de árbol, con hojas, darle vueltas continuamente, estar pegándole a la carne que están secándose para que las moscas no se paran en ella, simplemente. Una vez seca, se guardaba y podía durar todo el resto del año guardada. Y cuando se necesitaba, se la sacaba y se la hacía machaca, se hacía con un mortero sobre piedra, se la desmenuzaba para que fuera lo que aquí llamamos carne machaca. También se usaba mucho, sobre todo en los vaqueros que salían al campo, llevarse unos 2, 3, 4 trozos de esta carne así seca, de estos filetes secos, y a la hora del almuerzo, prender una pequeña fogata y darles una tatemada, decimos nosotros, sobre el fuego y comérsela así, a veces con tortilla, a veces solas así. Y el nombre original que tenía en aquel tiempo eran de mochomos, eran los mochomos los que se comían de esa manera. Ahora, con la, con las, con la misma carne, hacían las tortillas de harina, que serían estas. Ahorita voy a poner una foto. Qué pena me da que las tengo, pues por la premura, y mi poca maestría en ello, no las tengo tan en orden como debería tenerlas. Estos son tacos de carne en chile colorado. Se usa la carne de res, no la carne seca. Esos serían tacos de carne machaca. La carne de res, y se hace una salsa con los chiles estos, los chiles secos, que se ponen a cocer con cebolla, ajo, el chile mismo, y ya cocido, se muelen, se cuelan, y la salsa que queda se guisa en aceite o manteca a que espese, y en ella se pone la carne de res o la carne que se va a cocinar. Y por supuesto, me cuesta trabajo encontrarla. Bueno, pues les agradezco su paciencia y voy a seguir intentando hacerlo. Ahora, para eso se usan las tortillas nuestras, que son tortillas de harina de trigo, las tradicionales del norte de Sonora. Son muy grandes y muy delgadas. Estas son las tortillas que vimos en la anterior, hechas, se hacen sobre un comal a la leña, y pueden tener hasta 50 centímetros o un poco más de diámetro, y se doblan, se rellenan con la carne de res en salsa de chile colorado, o puede también rellenarse con la machaca que se pone a freír con papas también, y son muy apreciadas nuestros llamados burritos de carne de res o de machaca. Con la misma salsa de chile colorado, se elaboran en el estado. Aquí está haciéndose la salsa, la carne en chile colorado. Se elaboran también con la misma salsa, pues las enchiladas, por supuesto, los chilaquiles. La diferencia es que la salsa es muy peculiar, es muy distinta de las salsas que se usan en el resto del país, y pues tienen un sabor, digamos, peculiar.
Luego, la misma salsa se usa, la misma carne de res en chile colorado se usa para hacer los tamales de carne de res. En chile colorado es la salsa, la carne que estamos viendo hace un poquillo, se pone en el tamal con masa de maíz, por supuesto, más aceitunas, y se hacen unos tamales propios de Sonora, que bueno, que son también bastante sabrosos, tan sabrosos como los tamales de muchísimas partes del país. Ok, bueno. Ahora, estos son, digamos, productos muy típicos de Sonora que se hacen básicamente con la técnica, o que tienen en su origen la técnica de deshidratación, la deshidratación de la carne en concreto, y luego también la de los chiles que se usan para hacer la salsa. Pero el clima también árido, seco, difícil, ha dado para Sonora y también para muchas partes del país, pero por otras razones, pero aquí muy peculiar, una cantidad importante de sopas y caldos que cumplen con la función de nutrir y también pues también de hidratar a las personas. Tenemos caldos de todos tipos. Uno que es interesante es un caldo que le llamamos caldo de chicos. Déjenme ver si lo encuentro. No está aquí. Los chicos es otro producto deshidratado. Se trata de, por supuesto, no los encuentro en ningún lado. Bueno, vamos a poner estos sí serían. Se trata de deshidratar el maíz. Los chicos son el maíz deshidratado, perdón. Estoy hecho bolas con tantas fotos y esto me apena, pero pues así está. El maíz, los elotes se cuecen, después de la cosecha se cuecen, obviamente, y se cuecen, digamos, con todo y las hojas o brácteas que los recubren, de tal manera que sin cortar la parte vegetal, las hojas, cuecen todo el elote junto con las hojas, y después lo cuelgan durante varios días a secar al sol hasta que quede completamente seco el elote, y entonces le quitan los granos, lo giman, le dicen por acá, y los granos secos de elote, granos de maíz cocidos, secos, se quiebran también en un mortero con piedra y se guardan y duran básicamente todo el año. Es un platillo que se usa mucho en Cuaresma, en esta época. Es granos de maíz quebrados, cocidos, quebrados y deshidratados, se ponen en agua para volver a hidratarlos, para poder trabajarlos, y luego se hace un caldo con cebolla, con tomate, con salsa, con chile colorado en polvo a veces, o en salsa, y es el caldo de chicos, que es un platillo muy típico de la Cuaresma. Es uno de los platillos que se usan muchísimo. Tenemos también otros platillos importantes, muy usados. Tenemos, bueno, las albóndigas nuestras, que son de carne de res. Yo he visto que hagan albóndigas de carne de venado también, en un caldillo muy sencillo de tomate con cebolla y alguna especia. Aquí veo que le pusieron hierbabuena, muy frecuentemente se le pone un poco de hierbabuena, y es un plato muy usado en los ranchos, en los pueblos, que nutre por un lado y por otro lado también hidrata, que es parte de la preocupación, digamos, de los cocineros y de las familias siempre acá. Vamos a ver otros ahorita. Hay un platillo que me parece interesante, que es el frijol con hueso, que se usa en los pueblos y en los ranchos cuando hay matanza.
cuando se mata una res para consumo de los vaqueros, de las familias, uno de los platillos que se suelen preparar es el frijol con hueso. En una olla muy grande la ponen al fuego y en ella ponen huesos, pecho le llaman, con hueso, básicamente huesos con carne, digamos. En algunos lugares pueden ponerse un poco más elegantes y elegir el corte, pero generalmente en los ranchos se pone un poquito todos aquellos huesos con carne que no se pueden comer inmediatamente. Se ponen a cocer en mucha agua y se pone a cocer también ahí una cantidad importante, grande de frijoles secos, y más cebolla, más el chile verde que vimos hace rato, también se le añade ajo, sal, etcétera, y se dejan cocer al fuego toda la noche, de tal manera que lo que se logra al día siguiente es un caldo, muchas veces mucho más espeso que el que vemos en pantalla, un caldo con trozos de carne y de hueso y frijoles, en el cual el caldo, los frijoles y el hueso, todos han adquirido el sabor del otro ingrediente, de tal manera que los frijoles tienen un saborcillo que recuerda al de la carne cocida, la carne recuerda al frijol, y esto se comen con las tortillas que vimos hace rato. Es un platillo muy, muy sabroso, para mi gusto, muy, muy rústico además, pero se come bastante en los ranchos. Vamos a poner otro ahora. Este es un plato más típico digamos, de los oasis fluviales, donde hay siembras al lado de los ríos. Cuando lleva agua, siembran en Las Vegas verduras sobre todo, siembran maíz, papa, también zanahoria, etcétera, y hacen calabazas, por supuesto, ejotes, frijol y ejotes, y hacen un camote también, hacen un caldo con carne de res, cuando se ponen ya muy elegantes es con cola de res, y lo complementan con los productos que van saliendo de lo que llamamos la milpa. Le llaman pozole de milpa, pero también curiosamente pozole de trigo, porque se usa el caldo después de la cosecha del trigo, a medio año, y usan el trigo tierno y lo ponen en el caldo a que se vaya cociendo con todas las verduras y la carne. Al final le agregan en la parte superior verdolagas, lo cual le da al caldo un tono verde. Es un cocido básicamente que trae carne de res, trae verduras muy variadas, trae trigo fresco y verdolaga. Lo interesante es que este era un platillo que se usaba mucho cuando venía la cosecha del trigo. Cuando venía la cosecha del trigo, se ponían de acuerdo las familias de la localidad para hacer la siega del trigo muy rápido en cada una de las parcelas de los vecinos, porque el trigo, si se madura, se puede caer y se pierde. Entonces entraban las familias, a todas al predio de una de ellas, cosechaban el trigo, se iban a otra y así iban haciéndolo, y al final del día entre todos hacían una olla grandota de pozole de trigo usando el trigo joven tierno que acababan de cosechar, como para agradecer a la comunidad el convite y el trabajo entre todos. Este es otro platillo interesante que también usa la misma carne machacada. Se hace un caldo con agua, cebolla, ajo, por supuesto. Se le puede poner un poco de chile verde, tomate, papas. Es un caldillo de tomate, sobre todo de jitomate, le llaman en el centro de México. En el norte le llamamos tomate. Y la carne machaca desmenuzada. Es un platillo que tiene mucha proteína, por supuesto. Tiene también bastante líquido. Se le llama cazuela o caldillo. Y es un plato muy usado en los ranchos y en los pueblos de la región también. Es un plato muy, muy, muy frecuente. Vamos
a buscar otro. Otro caldo, también prácticamente casi cotidiano. Yo creo que hay familias que lo comen hasta 2 veces o 3 por semana. Es el caldo de queso, que es uno de los platillos también más usados, más comunes en toda la región. Se usa queso regional, queso de vaca regional, se usan papas, se usa tomate, cebolla, ajo, el queso y rajas del chile verde, que ya vimos hace poco. Se hace un caldo que queda un poco espeso porque el queso se disuelve un poco, blancuzco, y se usa mucho también. Es una de las comidas más frecuentes en los pueblos y en los ranchos. Y por supuesto en las ciudades de los que tenemos nostalgia de este tipo de comida, de platillos. Vamos a buscar otros aquí. Bueno, este nomás porque me lo pasé, digamos. Este sería la carne en chile colorado, que no encontré la foto hace un poco que estaba ahí. Dispensen la vuelta, pero pues ya salió esta plática así demasiado informal. Es el tono que vamos a tener que darle. Es la carne en chile colorado, frijoles locales, frijoles con queso, y las tortillas grandes de harina, que aquí les llamamos tortillas grandes. Ya dije que no somos muy buenos para la nomenclatura, para llamar a las, o también se le llama en todos los pueblos tortillas de agua. Son los nombres tradicionales de este tipo de tortilla, y con ellas se acompaña la carne en chile colorado y los frijoles. Pero volvamos a los caldos, a ver si ahora encuentro otro de ellos. Este es un caldo muy peculiar, con un nombre extraño. Se llama gallina pinta y se usa también mucho en los pueblos, en los ranchos, y también, por supuesto, en las ciudades, porque todavía gran parte de nuestra población en los centros urbanos viene del entorno rural, por lo menos en 1 o 2 generaciones atrás. La gallina pinta es un caldo que usa también trozos de carne de res, con hueso normalmente, y también utiliza una mezcla de grano de maíz nixtamalizado y frijoles, más cebolla, más otros ingredientes. Pero lo interesante es que es una mezcla de elote, de grano de maíz y frijoles, más carne de res. Es muy sabroso, cumple de nuevo la función de dar una buena cantidad de proteína, y también un caldo que resulta bastante nutritivo y que hidrata. La pregunta obvia que todo el mundo hace y que todo el mundo nos hacemos es: ¿por qué se llama gallina pinta? No tiene pollo, gallina, ni ninguna vez, es de res. Lo de pinto es obvio, es la mezcla del grano de maíz blanco y el frijol color café, pero la gallina es como un chiste curioso. Yo nunca he encontrado a nadie que me pueda explicar a qué se debe el nombre, y que ciertamente es bastante equívoco. Voy a tratar de terminar ya pronto, nada más haciendo referencia a otro producto que es poco conocido. Este es calabaza cehualca. Es una calabaza que se da en las milpas, y a las vegas de los ríos, y que se cuece un poco, y después con un cuchillo se va cortando en espiral de esta manera, y se deshidrata. Es otro producto deshidratado. Cada vez hay menos, es difícil encontrarla. Se guarda para todo el año. Se usa para hacer algún caldo de calabaza con las verduras otras que pueda haber. La cebolla no falta, etcétera. Y es un caldo de bichicoris. Se le llaman bichicoris, que es una palabra de origen ópata.
Y también se usa para cocerla con miel de piloncillo y hacer un dulce de bichicoris. Es otro de los productos muy locales que cada vez es más difícil encontrarlo. Por ahí alguien dice que todavía lo usamos, me parece maravilloso que todavía se use. Son productos que no debemos perder y que deberíamos hacer lo posible por conservarlos de alguna manera. Eh, eh, Parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, y además son sabrosos. Voy a terminar ya nada más haciendo mención, bueno, de nuestro picante principal, además de los chiles verdes y rojos, es este chilito pequeño que también es deshidratado, aunque también se come verde. Le llamamos chiltepín aquí. Es bastante picoso y se muele sobre los caldos, sobre las sopas, etcétera, para dar un sabor extra picante a la comida. Uno de los platillos también que se han ido perdiendo, aunque he visto que se están recuperando en algunos lugares, con base en el chile colorado y y el maíz, son las enchiladas del pueblo, las enchiladas de la abuela, las enchiladas. Hay muchos nombres para este tipo de enchilada. Básicamente se hace una masa de maíz a la cual se le agrega papa cocida desmenuzada y se hace una masa con los dos ingredientes. Luego se hacen unas tortillas gruesas, se fríen y se bañan en la salsa de chile colorado, como se ve ahí, se presentan así, y se le pone verdura, lechuga, algunos le ponen rabanito cortado, incluso aceitunas y bastante queso. Para mí es un verdadero deleite este platillo, difícil encontrarlo, se ha ido perdiendo, espero que poco a poco vayamos recuperándolos. Pues yo acabaría ya nada más con una mención para completar. Tenemos en el estado, magueyes, como en muchas partes de México. Este es el maguey que se usa para hacer un licor, un mezcal, que le llamamos mezcal bacanora. Básicamente consiste en cuando el maguey está maduro, se corta, se le quitan todas las hojas, queda una piña, esa se parte en pedazos, se cuece, una vez cocida se le deja fermentar ahí durante unos días, y luego esa agua fermentada que viene siendo un alcohólico con un determinado porcentaje de alcohol, se destila y se hace con él un mezcal que es muy estimado en los pueblos, en los ranchos y también en las ciudades. Se decía antes que nadie que iba a salir al campo en la mañana, a las 5 de la mañana, a caballo, a campear, no podía irse sin tomarse un traguito de bacanora para hacer la mañana. Y bueno, yo con esto ya lo dejo. Salió un poco caótico, espero que me disculpen y pues voy a tener que seguir practicando. Gracias. Pues muchas gracias, Ernesto. Creo que valió la pena el esperar ahí ese detalle tecnológico que nos hizo esperarte, pero finalmente, pues sí, aprovechamos bastante que nos hayas presentado este pincelazo, ¿no? Porque fue un pincelazo, todavía hay mucho más por conocer acerca de la gastronomía del desierto. Y para esto sí quisiéramos aprovechar unos minutos breves para que las personas aquí presentes y las que están a través de Facebook, si pueden y quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pues ahorita es el momento. Así que adelante, si gustan, por favor. Aquí está la maestra María, Mabel Gómez Torres. Ella le vamos a dar brevemente la palabra para que nos diga qué es lo que tiene de pregunta, Mabel. Buenas noches, Olivia. Muchas gracias por siempre invitarnos a estos espacios académicos tan maravillosos. Muchas gracias, doctor, por ayudarnos a ampliar conocimientos de una manera tan maravillosa.
esos afanes de la tecnología, no le pare bolas a eso, que eso es algo ya normal y no se afane por eso. Quería pues hacerle una pregunta que me generó mucha curiosidad, es que si asocio el desierto con el modo de vida y con pues el cómo se comportaban los pobladores del desierto, por qué hay tantas sopas en la tradición. ¿A qué nace esa manifestación asociada a las sopas? Bueno, yo creo que es algo relativamente antiguo. Creo que ya desde tiempos anteriores a la llegada de los europeos, los grupos indígenas cocían mucho las carnes y las verduras, y era una manera, sobre todo los que vivían en lugares muy secos, es una manera más o menos eficiente cuando hay agua que no es de demasiada buena calidad, el hacer que hierva durante un tiempo largo y al mismo tiempo vaya cociendo las carnes duras de animales de caza, más alguna verdura. Yo creo que es una tradición que debe haber existido desde mucho antes de la llegada de los europeos. Ahora, pues llegaron también los europeos, llegaron los peninsulares. Sonora está tan lejos del centro del país que pues los que se sentaban acá no eran los más pudientes ni los más poderosos, pero sí tenían la costumbre muy peninsular de preparar caldos con las carnes y con las verduras que podían encontrar. Yo creo que de ahí viene esa caldos con las carnes y con esa costumbre. No sé si respondo o no. Muchas gracias, doctor. Sí, me saca de inquietud. Muchísimas gracias. Sí, la maestra Mabel es en Cali, está en Cali, Colombia, por eso es que hace esta pregunta que se le hace muy extraña, ¿verdad? Para ella tanta sopa, ¿no? Y bueno, aquí también el doctor Rafael Iñigo tiene otra pregunta. Adelante, doctor. Buenas, pues felicitarte por este paseo gastronómico que invita a todos los sentidos y nos hace querer más a nuestra tierra. Muy interesante tu ponencia y realmente pues no impactó nada en aquel problema, como dices tú, de tipo tecnológico. Realmente tú nos llevaste a capela sobre todo este viaje. Mi comentario sería que me parece que pues todos los misioneros que llegaron aquí nos trajeron la zanahoria que viene de Afganistán, los frijoles que vienen de la Mesoamérica, la papa que también viene de Mesoamérica, el ajo que viene de Asia y la cebolla también. O sea, como que veo pocos ingredientes locales. Mi pregunta es, en esta gama tan variada de nuestra cocina, porque aunque no se compara, bueno, con la cocina del sur de Chiapas, que es más florida, pero sí, todo esto que has mencionado es una gran variedad. Los pimientos son originarios, tengo entendido, el chiltepín del sur de Sonora, es una especie indígena. Es decir, los pimientos sé que son de México y de Bolivia y se exportaron a Europa. Pero dentro de eso, porque las reses pues fueron traídas también y los puercos por los misioneros. Pero, ¿qué es lo más autóctono que tenemos de precolombino, preconquista? Bueno, es que es mínimo, de alguna manera. Ya dije, la carne de caza, Sí. Que era la única que tenían acceso. Y por supuesto, yo supongo que igual que pasa ahora, el día que lograban cazar un venado era una gran fiesta porque no pasaba probablemente todos los días ni todas las semanas, ¿no? Entonces comían más bien especies menores. Luego, las verduras, digamos, que había, pues no había mucho. Los quelites que recolectaban. Los nabos son originarios de aquí. No tengo idea, la verdad. Que se colectan los ríos, esos los nabos. Sí. Probablemente, pero no tengo idea. Y por supuesto, las calabazas en diferentes, 2, 3 presentaciones,
el maíz que llegó, que también viene de Mesoamérica, el frijol, que también llegó desde muchísimo tiempo antes, es americano también, pero el chiltepín también, por supuesto, ¿no? Pero el chile verde, por ejemplo, no es sonorense, No, está adaptadísimo, pero también llegó todo. Tuvimos la gran fortuna de que los que llegaron del centro y de Europa traían nostalgias culinarias y nos trajeron productos porque aquí no había. Era muy, muy pobre la variedad por el mismo desierto. Y esa pobreza, pues, se sigue viendo todavía. Cada vez tenemos más sofisticación, pero nuestra comida es una comida desde hace 400 años que podríamos llamarla de fusión, definitivamente, porque no es fácil decir este platillo es absoluta y totalmente del Sonora antiguo. Pues no hay más allá que probablemente las tortillas de maíz y en una forma más rústica, frijoles y calabazas y carnes cocidas con esto, más algunos quelites y algunas. Hay los pimas antiguos tenían una variedad impresionante, pero meterme en eso sin tener fotos, porque ni las tenía, tenía las que presenté aquí, tenían una variedad impresionante, aproximadamente, si mal no recuerdo, 15 o 20 productos comestibles de recolección del desierto de Altar. Muchos que no conozco, que no reconozco y que no sé si han de haber perdido. Hay un libro muy interesante de un antropólogo Casteter que se llama Pima and Papago Indian Agriculture, que es interesantísimo, pero meterme a eso corrían dos riesgos. Decir, bueno, sí están ahí, está esta lista de alimentos. ¿Cuáles son? No sé, no los conozco y dudo que haya alguna gente que los conozca. Probablemente ya nuestros Pimas están mucho más orientados a la reservación del norte del sur de Arizona y comen más comida de mercado que de recolección, ciertamente. Alguien está diciendo que conoce muchos, Margarita Ramírez, sería interesantísimo que nos enriqueciera. Sí. Margarita ha comentado que los nabos no son de aquí, dice. También, pues, ella es una estudiosa de la historia del padre Quino y sin duda, pues, ella nos puede comentar. Dice que el pozole de trigo es muy semejante a un caldo que se toma en Segno, Italia, en lugar del nacimiento del padre Quino. También nos está comentando Pineda que dice, con todo respeto, ahí donde está, se me perdió el comentario. Dice, yo opino que los caldos son una medida de eficiencia, es decir, hacer rendir los pocos recursos disponibles y extraer todo el sabor posible. Claro. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, claro, eso es obvio. Extraer todo el sabor posible, combinar sabores distintos, hidratar también y de alguna manera también evitarse problemas con aguas que pueden ser a veces no tan seguras. Pero obviamente sí, pues el caldo es la gran ventaja que tiene. Que, Pues es lo que dice aquí también. Bueno, por eso es que con Margarita conoce mucho de esto que se está hablando, porque ella es del desierto de Altar. Allá nos está viendo. Y bueno, si hay alguien más que quiera participar o que quiera hacer un comentario, pues ahorita es cuando damos las gracias a todas y todos los que están aquí presentes, sobre todo del Semillero de Investigación del SENA de Colombia, de Cali, Colombia, que a través de la maestra Mabel Gómez Torres invitó pues a todas ellas, a todas esas personas a estar aquí presentes y esperemos que nos sigan acompañando en un futuro. Pues sí, a todas las personas de aquí, de nuestro país, también de la Fundación Peruana,
Nos está acompañando Julio, que nos ha acompañado en otras ocasiones también, el compañero de origen venezolano, Orlando Araque, y bueno, muchas personas de aquí de nuestro país nos están viendo a través de este canal Zoom y de Facebook Live. Damos las gracias, Ernesto. Yo creo que valió mucho la pena tu conferencia y queremos invitarte nuevamente en algún otro momento. Sin embargo, vamos a estar aquí compartiendo a todas las personas que no pudieron estar aquí presentes en estos momentos para que lo hagan a través de Facebook Live, que se va a quedar ahí grabada esta charla también por YouTube. Pues no nos decimos adiós, sino hasta pronto, y muchas gracias a todas y todos por su participación en estos momentos. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias, Olivia. Gracias. Gracias, Lorenzo de Chiapas. Gracias, Oli, cuídate. Muchas gracias, doctor Camus. Muchas gracias, felicidades. Rafael, gracias. Felicidades, doctor. Gracias para todos. Gracias. Saludos. Profesor Álvaro anduvo también por aquí, de la Universidad de San Buenaventura en Cali. Muy bien. Gracias. Pues gracias. Hasta luego. Bueno, gracias. Chema. Gracias, Olivia. Muchas Luego nos gracias, vemos, Chema. Hasta luego. Hasta luego. Ya cortamos por Facebook, así que ya en estos momentos también ya nos vamos de acá, y bueno, ya estaremos invitando a la próxima conferencia, que será para el día 29 de marzo, que vamos a tener una charla que se llama La comida en el arte y el arte en la comida. Y vamos a invitar a un argentino que vive en Valencia, en Francia, en España. Bueno, nos acompañará también, y les estaremos llegando por este medio toda la información para que nos acompañen. Ya nos despedimos. Hasta pronto. Gracias, Orlando. Un abrazo, Gaudencio, doctor. Julio, qué gusto saludarlos por acá. Gracias, Olivia. Muy bien todo, muy bien logrado. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Hasta Bye. pronto. Adiós.